Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al economista Mauricio Pozo, con quien queremos hablar de varios temas. Uno de ellos es sobre cómo terminamos el año. Mauricio, luego de que el fondo acepta hacer el desembolso, hay esta reforma económica, no como la planificada inicialmente, pero al final se dio una reforma económica. ¿Qué pasa con la economía del país, tanto pública como privada, terminando el 2019? Bueno, gracias primero por la entrevista. El año 2019 es un año donde yo diría se consolidó a principios del mismo el cambio de norte de la política económica del gobierno. Me refiero a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, esto fue en el mes de marzo, con algunos cambios que ya se venían dando en los meses previos, pero que se consolidaron con este acuerdo. Sin embargo, se produjeron una serie de tropiezos posteriores, algunos de ellos relativos a los problemas del mes de octubre pasado, proyectos de ley que no fueron aprobados por la Asamblea y que fueron devueltos y archivados, el caso de la Ley de Crecimiento Económico, es decir, una serie de circunstancias que empezaron a generarle tropiezos al programa. Sin embargo, de eso el Fondo Monetario ha actuado de una manera, yo diría, muy flexible, muy abierta, y le ha seguido apoyando al Ecuador, tanto así que al cierre de año, hace pocas semanas, se produjo pues la entrega del tercer y cuarto desembolso. El tercero estaba suspenso, se lo entregó en una sola cuota, digamos así, en estas fechas, y con ello, asumo, le va a ayudar al gobierno a cubrir una serie de necesidades. Pero el año, para resumir, creo que es un año de consolidación del cambio de dirección, pero con una serie de problemas, sin crecimiento económico, un crecimiento económico con una tasa cercana a cero, una inflación cercana a cero, sin aumentos de empleo, es decir, un año difícil a pesar, como digo, del acuerdo que se acaba de suscribir. Es decir, sin el acuerdo hubiera sido más difícil, pero ¿cómo proyectarnos hacia el 2020? Estamos pendientes de las cifras macroeconómicas, de lo que está pasando. Vemos el mercado del crudo se ha estabilizado de manera positiva para el país, pero siguen habiendo problemas internos. Usted acaba de mencionar el desempleo, un crecimiento de básicamente inexistente porque la tasa es cero. ¿Cómo proyectarnos y cómo pensar en atraer inversión? Porque dentro incluso del presupuesto general del Estado del 2019 ya se hablaba de concesiones, no se concesionó, nuevamente queda para el 2020. ¿Cómo generar confianza? ¿Qué pasa con riesgo país para que tanto ecuatorianos como extranjeros inviertan en el Ecuador? Bueno, el año 2020, tal como van las cosas, si no se genera mayor problema para los cambios que hay que introducir, sería un año, yo diría, muy similar al actual. Además, un año preelectoral. Estoy diciendo que si nos va bien va a ser igual, es lo que estoy diciendo en palabras sencillas. Y esto lo digo porque no veo espacio yo para grandes cambios del próximo año. Un cambio de forma y de estructura sería, por ejemplo, una modificación integral del asunto subsidios. Pero personalmente veo que el espacio político del gobierno es pequeño. Puede ser que algo puedan avanzar, pero una reforma integral y de fondo no le veo posible. ¿Es posible estos subsidios diferenciados que se está mencionando beneficia al gobierno? ¿Qué ocurre y cuán factibles son? Podrían ser una suerte de paliativo para el tema de los subsidios. La forma como está pensado se lo instrumenta es una forma que no es técnicamente la mejor. Eso de buscar diferenciar precios y que unos paguen uno y otros paguen otro, técnicamente, por la experiencia de muchos años se ha demostrado que eso no sirve. Lo que hay que poner es un solo precio. Todos pagan ese precio y el sector que necesita apoyo estatal se le da un subsidio directo paralelo, pero no al revés.
Aquí estamos pensando en poner distintos precios para distintos consumidores. Entonces, digamos que lo perfecto es el enemigo de lo bueno y eso puede avanzar. La otra reforma de fondo es la laboral. ¿Qué fuerza existe para poder empujar una reforma laboral que se necesita sin duda alguna? Entonces, si esto no va a ser viable, capaz va a pasar una reforma tibia que tampoco va a resolver los problemas de fondo. Me dirán, sí, pero es mejor que nada. Probablemente sí, pero eso hace que el país no avance al ritmo que tiene que avanzar. Y además, eso hace que no crezca. Las expectativas sean mucho. Claro, entonces el inversionista dice, sí, el Ecuador está avanzando, algo se ha hecho, pero no es una suerte de convencimiento para que el inversionista se decida a ponerle plata al Ecuador, el de aquí, el de afuera. Entonces, esa es otra reforma complicada. La seguridad social. ¿Qué va a pasar con la seguridad social? Hace pocos días se conoció información proporcionada por autoridades del seguro. Algo que ya se conocía, simplemente ratificaron. Si no hay el aporte del 40%, si no hay cambios de fondo, no va a haber viabilidad de pagar pensiones de un periodo no muy largo. Entonces, esta es otra reforma que tiene que introducirse. Si no hacemos eso, si no cambiamos estos temas de fondo, la economía probablemente crezca el próximo año cercano a cero, y eso no es lo que el país necesita, peor aún, para resolver problemas como el empleo. El problema más grave seguramente es el empleo, que genera otra serie de problemas, falta de acceso a una serie de servicios básicos, en fin. Ahora, ¿cómo generar consensos y acuerdos que permitan que el país tome las decisiones correctas? Usted dice, hay un desgaste político del gobierno, no es fácil que logre acuerdos importantes para reformas en tema de subsidios o en temas laborales o en seguridad social. Incluso en un año preelectoral, ¿cómo lograr que el país se siente, dialogue y decir esto se necesita para proyectarnos? Bueno, en el proyecto de ley de simplificación tributaria, o como lo quieran denominar, ahí se vio que existe alguna posibilidad de encontrar apoyos. Recordemos que esta ley reemplazó supuestamente a esa ley grande de crecimiento que no tuvo ningún final adecuado porque simplemente se archivó. ¿Eso qué significa? Que sí existe algún espacio sobre el cual se puede trabajar y sobre el cual el gobierno puede encontrar algún tipo de apoyo, de aprobación por parte de la Asamblea Nacional. El año que viene obviamente es un año que incorpora otra variable, que es el tema electoral. Eso mete un ruido adicional a la situación económica, pero el gobierno tendrá que agotar, para responder a la pregunta, todo lo que tengan que hacer para poder avanzar, porque caso contrario, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir con el endeudamiento puro y neto, viviendo de eso, sin hacer los cambios que el país requiere? Yo creo que esa no es la manera de manejar las cosas. El gobierno tiene que agotar todo lo que esté a su alcance para poder avanzar en lo que más pueda, en las reformas y en el mantenimiento, en este caso, los acuerdos. ¿Y qué ocurre con las posibilidades de concesionar empresas públicas o vender empresas públicas? Fíjese, del Banco del Pacífico, CNT. Fíjese, el presupuesto del Estado de este año 2019 es un presupuesto que se aprobó por el Ministerio de la Ley. ¿Y el 2020 igual? El del 2020 va a mostrar la misma figura. ¿Y el de 2020 dura hasta mediados del 2021 por el tema electoral? Encima, y ni me acordaba de ese tema, pero más allá de eso, fíjese, el año 2019 ya estuvo puesto un ingreso por concesiones y no se dio. Tanto no se dio que hubo necesidad al mes de septiembre emitir papeles, 2.000 millones, para ayudarse a pagar cosas que no iban a poder ser cubiertas. El año 2020 se vuelve a repetir eso con anuencia del fondo. Fíjese hasta dónde hemos llegado. Pero ¿por qué es el problema? No porque la concesión no pueda considerarse un ingreso, inclusive no porque la concesión no pueda ser hasta permanente en algún tiempo un recurso de ingresos para el Estado, sino porque la concesión por concepto es un rubro incierto, es un rubro que no se sabe si se va a producir, si no se va a producir, en qué forma lo va a hacer, cómo va a ser la entrega de los recursos. Es decir, existe una nube de preguntas sin respuesta que hacen que el ingreso fiscal, el ingreso presupuestario sea incierto, y el gasto atado a ese ingreso también sea incierto. Entonces incorpora una variable de incertidumbre que no es sana, no es buena. Ahora bien, algo que probablemente el público no conoce es que, de acuerdo al acuerdo con el fondo, al nuevo acuerdo, digamos, esto tiene que ser reversado el siguiente año.
Es decir, o sea, tiene que darse porque tiene que darse. No, me refiero al hecho de que el que sea aceptado la concesión como ingreso permanente no puede repetirse el 2021. Es decir, tiene que salir y ahí sí entrar los ingresos que son realmente permanentes, que tienen que ver con el tema fundamentalmente tributario, porque el petrolero obviamente no puede ser considerado como tal. Entonces, ¿esto qué significa? Que ingrese este año y el próximo año tendrán que ver cómo hacen, el 2021, año electoral, ahí tendrán que ver cómo hacen para generar ingresos permanentes con una cifra similar al que tuvo el impacto de las concesiones, o que tendría el impacto de las concesiones, si es que se da para el año 2020. Así que así están las cosas. Un presupuesto, Claudia, tiene que ser hecho en base a principios lo más cercanos a la realidad. Yo sé que es un presupuesto, pero mientras yo más me aleje de lo que yo no puedo poner en mi presupuesto personal me voy a ganar la lotería, no puedo. Es un tema aleatorio. Es aleatorio. Se puede ganar, pero probablemente no se va a ganar. Entonces eso hace pues que tenga mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar. Y eso ya nos ha pasado en infinidad de circunstancias en el Ecuador. Inclusive, fíjese, en el precio del petróleo. Mientras usted más se aleje del precio de mercado, mejor. Porque le da más seguridad. Claro, si, hacia la baja, porque si se aleja hacia no, arriba... Hacia abajo tiene que ser. No financia nada. Eso es lo que hacen los chilenos en el ingreso del cobre, en el presupuesto estatal de ellos. Se acercan al costo de producción y toda la diferencia ahorran. Eso lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad fiscal tan grande que tenemos que tratar de acercarnos al precio de estimación. Ahora está puesto en $51. El Ecuador, si no habría crecido en el gasto a los niveles que ha crecido, habría podido mantener precios del petróleo mucho más racionales. Hace muchos años, cuando yo estuve en funciones, tuvimos 2 años con $18 el precio del petróleo y vivíamos. Ese 51 es más del doble. Es mucho más del doble. Yo sé que han pasado algunos años, pero tampoco justifica que tengamos ese precio. Pero bueno, ya estamos donde estamos. Aquí lo que se trata es de, dadas las circunstancias, dada la herencia nefasta que tuvimos durante tantos años y que hay que empezar a corregir, podamos avanzar. ¿Qué hacer con temas como dolarización? Siempre existe el temor de la ciudadanía que dejemos a un lado la dolarización. ¿Cómo fomentar, cómo hacer que se mantenga un sistema que ha dado tranquilidad a todos los sectores, sobre todo cuando nos comparamos con vecinos como Venezuela, y genera realmente un ingreso mucho más real, confiable y seguro a los ecuatorianos? Fíjese, para cualquier gobierno es muy difícil, por no decir imposible, tomar una decisión que vaya en contra de lo que quiere la gran mayoría de ecuatorianos. Todos los ecuatorianos, por no decir todos, hablemos de un 95%, está a favor de la dolarización. Los pobres, los ricos, los de la costa, los de la sierra, todo el mundo está a favor de la dolarización. Entonces ningún gobierno se va a atrever a tomar una decisión que vaya en contra de esa manifestación, ese deseo de la ciudadanía. Ahora bien, esto no es un tema tanto de si quiero o no quiero, sino si hay la liquidez o no hay la liquidez. En ese sentido, yo creería que cualquier gobierno va a tomar las acciones que sean necesarias por la razón que menciono del respaldo ciudadano para poder defender el sistema. Es decir, si algo no se lo ve perceptible en ciertas condiciones, cuando ya realmente hay un problema de que no hay plata, no hay dólares, tendrán que tomar las decisiones que correspondan. Y yo creo que eso lo haría cualquier gobierno, tiene que defender algo que es un activo de la ciudadanía, un activo del Estado. Ahora bien, yo personalmente yo no veo riesgos de eso. Yo veo que hay todavía liquidez para poder soportar el sistema, pero esto hay que hacerle sostenible en el tiempo. ¿Cuál es una forma de darle sostenibilidad a la dolarización? Fortalecer las reservas internacionales. ¿Y cómo se fortalecen las reservas internacionales? Con una política fiscal lo suficientemente austera y equilibrada, que no robe recursos. Eso está puesto en el programa con el fondo. Esa es una necesidad que tiene que cumplirse. Pero eso es un tema que es importante porque le da a la liquidez que está en la economía, le da el respaldo en los dólares que están en el Banco Central. Que por cierto no es plata del Banco Central, es plata de la gente.
es plata de la ciudadanía a través del encaje bancario, a través de los recursos del propio Estado, a través de los recursos de los gobiernos seccionales, la reforma que etcétera. sí pasó, la reforma tributaria que sí pasó, genera mayor tranquilidad para que esos recursos no puedan ser tomados por cualquier gobierno cuando tenga emergencias. Ahora el proyecto que va a manejarse y que tiene que enviarse a la Asamblea Nacional en el mes de enero o febrero, incorpora una prohibición absolutamente expresa para que el Banco Central le preste plata al gobierno. Esto es algo que se hizo y que probablemente fue de lo peor que se hizo en el gobierno anterior, porque finalmente lo que hicieron fue tomarse dólares y reemplazar por bonos de Estado sin el respaldo inclusive de que se pueda pagar cuando venga el vencimiento. Entonces esto fue un daño terrible. Bueno, eso tiene que recuperarse en el tiempo, eso tiene que ir de alguna manera acumulando recursos en el Banco Central para sostener la propia dolarización. Pero la dolarización, para ser franco y para ser práctico, se alimenta de 4 fuentes: exportaciones, que estamos creciendo pero queda mucho por hacer; inversión extranjera, que estamos muy atrás; todo lo que es financiamiento externo, es decir, créditos privados y públicos, pero deberían venir en buenas condiciones, que es el tercero; y remesas, es decir, la plata que envían los ecuatorianos. Esos 4 recursos o 4 razones para recibir fondos tienen que netearse con las formas por las cuales salen dólares. La una son importaciones, cuando yo importo saco dólares, y la otra es pagos de deuda o fugas de capitales. El neto entre las dos cosas es lo que me da a mí la liquidez que hay en economía y lo que permite sostener la dolarización. Entonces la política económica tiene que ir dirigida a que esas fuentes de ingreso de dólares sean fuentes mucho más importantes que las que generan salida de dólares. Sí, tiene que ingresar más de lo que sale. Así de simple. Así de simple. Así es. Y este rato, ¿usted cree que existen las condiciones que se debe tranquilizar a la ciudadanía? También hay un sistema financiero fuerte. Hay un sistema financiero fuerte, pero el sistema financiero es un termómetro. El sistema financiero no genera liquidez por sí solo. Lo que hace es recircular la liquidez. Recibe depósitos del público y presta. Si empieza a tener menos depósitos, deja de prestar o presta mucho menos. Entonces su labor, que se llama de intermediación, se reduce y la economía cae, porque una economía sin financiamiento, sin crédito, no puede crecer. Entonces, ¿por qué puede recibir menos depósitos? Porque la inversión extranjera se fue a cero, porque no nos prestan plata afuera, porque los recursos de exportación cayeron. Por estas razones, entonces hay que buscar que esas fuentes de alimento de dólares de la economía se mantengan para que el propio proceso de dolarización se pueda también mantener. Y que exista tranquilidad en todos los sectores. Para terminar, Mauricio, usted habla de que el próximo año va a ser complejo también, no va a haber mayor crecimiento de acuerdo a las previsiones que tenemos actualmente. ¿Qué hacer? ¿Cómo generar desde la ciudadanía mayor confianza, mayor aceptación de una serie de temas? Porque vivimos en épocas difíciles. Hay una crisis económica, es indudable, hay diferentes problemáticas que enfrenta la sociedad ecuatoriana, pero ¿cómo tratar de ser mejores en un siguiente año a nivel personal, que lógicamente redunda a nivel gubernamental o a nivel país? A ver, aquí usted tiene, para que un país crezca y se desarrolle y progrese, necesita 2 actores: el sector público y el sector privado. Es imposible que el país pueda crecer con uno solo participando, los 2 tienen que hacer su trabajo. El sector público, el gobierno haciendo lo suyo, es decir, imponiendo las normas, supervisando, fijando los límites de la cancha, dando las reglas claras que se requieren, y con ello facilitando para que el sector privado tome decisiones de inversión. Es decir, ponga plata, traiga recursos de afuera, amplíe el negocio, etcétera. Entonces, para responder su pregunta, el sector público tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer, para eso está, pero el sector privado también tiene que poner una cuota de, pongámoslo así, de riesgo para que esto pueda funcionar. Porque si el sector público hace todo su trabajo, el sector privado, por razones de excesivo cuidado, no decide participar, este país no va a crecer. El empleo no crece porque el sector público esté en orden. El empleo mejora cuando el sector privado invierte, cuando el sector privado arriesga, ahí es cuando contrata gente y mejoran los índices de empleo.
Es la única manera como esto puede funcionar. Entonces, usted me dice, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir operativos, hay que seguir trabajando. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo mejor entonces? Pues cerrar la puerta y irnos todos de aquí, eso no funciona. Hay que seguir operativo, hay que seguir trabajando, hay que seguirle apostando, que se dice al Ecuador. Si no, esta cosa no va a poder operar. Todos vamos a ir apostando al Ecuador. Queremos agradecer a Mauricio Pozo. Con él hemos hablado sobre lo que ha sido el 2019 y cómo se proyecta el 2020. 2019, un año en que él señala que desde marzo hubo un giro fuerte en la economía a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Terminamos el año con desembolsos. Pese a las problemáticas, el fondo ha confiado en el país y eso es positivo para la economía ecuatoriana, pero también nos viene un año del 2020 en donde no se prevé mayor crecimiento o serán iguales tasas del 0%. El punto es trabajar todos, poner el hombro, darnos la mano para que el país funcione, porque el país es responsabilidad de todos los ecuatorianos, no solamente de un gobierno o de un grupo X o Y. Todos debemos trabajar y avanzar y confiar en que el Ecuador es un país extraordinariamente fuerte, rico, del cual debemos aprender a manejarlo bien. Gracias nuevamente a Mauricio Pozo y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.